El tema que vamos a encarar hoy es el modelo agroexportador, y para explicar este modelo agroexportador lo primero que vamos a hacer es tratar de entender el contexto ideológico que se vivía en Argentina y en el mundo en ese momento. En primer lugar, la justificación teórica del modelo agroexportador va a ser obviamente el libre cambio, teoría que fue desarrollada entre fines del siglo XVIII y principios del XIX por Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill. Entre 1845 y 1873, la economía mundial va a atravesar un periodo ascendente, un periodo de crecimiento, en el cual se va a ir afianzando la división internacional del trabajo, a través de la cual Europa produce bienes manufacturados y el resto del mundo lo que va a producir son materias primas. Obviamente que hay excepciones, Estados Unidos con un modelo de protección a la industria en el norte, tenemos también fuera de Europa y obviando a Estados Unidos también tenemos el Japón, que va a encarar un proceso de industrialización, pero al mismo tiempo también cerrándose. Bien. Este proceso de industrialización va a ser efectuado con una participación importante del Estado. Esta división internacional del trabajo, esta especialización en materias primas por un lado y bienes industrializados por el otro, lo que va a generar es una transferencia de recursos económicos, tanto como capital y trabajo, por medio de intercambios económicos y comerciales a gran escala. Capital que va a salir de Europa y se va a asentar en América Latina, también obviamente en África y Asia, porque es la etapa del imperialismo. Francia e Inglaterra son las dos potencias por excelencia. Francia ya en la década de 1830 ya toma posesión de Argelia, y a partir de ahí, obviamente, hasta 1914 el proceso de toma de posesión de territorios, tanto en África como en Asia, va a ser bastante importante. Esto obviamente prosigue después de la Primera Guerra Mundial, pero con otras características. Entre 1873 y 1896, la economía mundial va a atravesar una crisis de sobreproducción que va a llevar a la especulación, en grande por medio de inversiones de capital. Esto va a traer dos consecuencias. Por un lado, el proteccionismo, y por otro lado, severos cambios en la producción. Otra de las grandes consecuencias es que el proceso imperial se va a afianzar y obviamente también van a ser parte de este sistema proteccionista en el caso sobre todo de Francia y de otras potencias, pero no tan así en el caso de Inglaterra, porque va a insistir en el libre cambio, porque obviamente lleva años de ventaja a economías como Francia y Alemania, y tiene un imperio colonial más que importante, donde digamos la frutilla del postre es India, y además cuenta con una gran cantidad de semicolonias o colonias informales, de las cuales la Argentina es la más importante. ¿Por qué digo colonia informal? Porque no es necesario para Gran Bretaña establecer un gobierno propio en un país como la Argentina, que tiene una clase dominante que está a favor de una inserción en el mercado mundial y acepta el rol de productor de materia prima. Mucho tiene que ver justamente que la clase dominante en la Argentina ocupa una gran cantidad de territorio justamente en la zona más fértil y la zona que más va a crecer durante el siglo XIX y principios del XX, que es obviamente la zona rural en la llanura pampeana. El proteccionismo es llevado adelante sobre todo por Francia, por Estados Unidos y por Alemania, quienes están en camino de convertirse en potencias industriales. El Reino Unido va a perder algo de su liderazgo, algo de sus mercados, y esto, como dije antes, va a producir un vuelco del capital inglés hacia sus colonias y algunos países periféricos.
India y Argentina son los destinos más favorables para invertir estos capitales, sobre todo en ferrocarriles y también, en el caso de Argentina, sobre todo también en frigoríficos. 1918 va a ser el año que va a marcar el fin de la hegemonía británica en la Argentina, porque empiezan a llegar también muchísimos capitales norteamericanos que también se van a invertir en frigoríficos y también van a hacer crecer una incipiente industria automotriz. La segunda de las consecuencias, que es los cambios en la producción, se van a manifestar sobre todo a partir de una nueva organización del trabajo. Esta nueva organización del trabajo va a ser el taylorismo, va a haber un amplio desarrollo del sistema de comunicaciones, sobre todo telégrafo y teléfono, y una serie de avances tecnológicos que tienen que ver con la energía eléctrica, los motores a combustión y el petróleo. Todas estas innovaciones traen aparejadas, obviamente, una mayor rentabilidad de los capitales. Imperialismo, monopolios y capital financiero y sus consecuencias, ¿no?, que son mercados cautivos, países que van a ser creadores de precios y bancos que van a controlar las tasas de interés, generando riqueza o pobreza en distintos países, van a ser los protagonistas de esta etapa. En la Argentina comienza el periodo protagonizado por la generación del 80. Alberdi es el gran ideólogo que levanta la bandera de la preeminencia de la iniciativa privada contra un rol fuerte del Estado en la economía y, obviamente, contra proteccionismo. Del lado del proteccionismo vamos a tener a Carlos Pellegrini, que va luego a llegar a ser presidente, tenemos a Miguel Cané, tenemos a Mariano Fragueiro y también tenemos, obviamente, a Dardo Rocha, Vicente Fidel López y al autor del Martín Fierro, José Hernández. Viendo la influencia coyuntural de las crisis laneras, ¿no?, la Argentina era uno de los grandes productores de lana y era la actividad económica más importante en la región pampeana, hasta que las crisis de 1866 y 1873 arruinan a muchísimos productores y, además, a partir de la llegada de la tecnología del frigorífico y de la llegada de mayor inmigración, se empiezan a potenciar otros productos como son los cereales y, obviamente, gracias al frigorífico y a la instalación de vías ferroviarias, vamos a tener un desarrollo más importante en la industria de la carne. El ganado ovino va a pasar de ser un productor de lana a ser un productor de carne. Esto va a implicar que se van a traer nuevas razas, bien, para mejorar el producto cárnico de las ovejas. Sin embargo, el pragmatismo que va a caracterizar a los gobernantes de esta época los va a inclinar a adoptar el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque las crisis para ellos son pasajeras, son cuestiones, como dije antes, coyunturales, no lo ven como cuestiones estructurales. Entonces, hay un interés por el proteccionismo mientras duran los efectos de las crisis. El modelo agroexportador va a buscar la inserción de la Argentina en el mercado mundial, ¿no?, a través de sus ventajas comparativas. ¿Cuál es la ventaja comparativa? En el caso de la Argentina es la disponibilidad de tierra y de tierra fértil, tierra muy productiva. Gracias a esa gran cantidad de tierra se va a suplir la carencia de capital y de mano de obra. Lo que se va a hacer es suplir esta carencia con no solamente las ventajas de la tierra, sino consiguiendo una gran cantidad de empréstitos, de préstamos, y fomentando la inmigración. Obviamente muchos inmigrantes vienen pensando en que hay una llanura enorme, casi desocupada, pero cuando llegan se van a dar cuenta que la tierra ya está asignada de antemano, ya está repartida, y van a tener que jugar el rol de arrendatarios. También lo que hace la Argentina en este momento, que es expandir la frontera, obviamente la campaña contra los pueblos originarios en el sur, la llamada campaña del desierto, bien, tiene mucho que ver con esto. También se va a crear un mercado unificado, ya el espíritu rebelde, el espíritu
contrario a las ideas de Buenos Aires, en las provincias del interior ha ido disminuyendo, se han ido afianzando en el poder aristocracias locales afines al poder de Buenos Aires, y esto ayuda entonces a este otro objetivo, que era el de crear un mercado interno unificado.